soy la doctora Noemí Tirado Bustillos, jefe de la unidad de genética toxicológica del Instituto de Genética de la UNUSA. En este caso, bueno, hemos venido trabajando desde el 2007 con poblaciones de La Paz, primeramente, agricultores expuestos a plaguicidas, y en los años 2014 a 2019 hemos realizado varias investigaciones en pobladores de Cochabamba, del Chapare, de Villa Bolívar, Villa 14 de septiembre, comparando también con otra población que era de Zapaqui, para ver los efectos de los agrotóxicos en estos agricultores. También hemos realizado otras investigaciones con los técnicos del Ministerio de Salud que están expuestos también a estos insecticidas que ellos rocían para eliminar las plagas que son de malaria, dengue, y hemos visto también algunos efectos tóxicos en la salud de estos técnicos del Ministerio. Y bueno, actualmente hemos estado realizando trabajos de investigación en agricultores de Santa Cruz, de 4 comunidades, Los Negros, Yateirenda, Litoral. Bueno, son varias comunidades que están trabajando con lo que es la soya principalmente, ¿no?, en esos cultivos, y están expuestos también a los agrotóxicos. Bien, lo que nosotros analizamos en estas personas por la exposición son biomarcadores de efecto, que se llaman, que son unas pruebas laboratoriales, generalmente se hacen en sangre, unas se llaman linfocitos, se hacen los cultivos de linfocitos y se observa micronúcleos, son pequeños núcleos de las células que cuando se dividen quedan alojados al lado de los núcleos de las células que deben ser las células hijas, y eso es un indicador de daño genético. A mayor cantidad de micronúcleos, mayor daño. También utilizamos otra técnica que se llama el ensayo del cometa, donde hacemos migrar las células en un campo electromagnético y podemos observar justamente como un cometa, de ahí el nombre de esta técnica, y a mayor daño existe una degradación de este material genético y se forma como un cometa realmente. Eso es un indicador también de daño genético. Todas estas pruebas son pruebas que nos permiten adelantarnos a una enfermedad crónico-degenerativa o hasta un cáncer. Es decir, si encontramos ese daño genético, se podría reparar también ese daño alejándose del tóxico, en este caso de los plaguicidas, utilizando protección, o sea, medidas de protección personal, y también con la alimentación, ¿no? Eso es lo que nos permite ver estas pruebas, es como adelantarnos a una enfermedad, puesto que ya cuando se fijan esas mutaciones no se puede reparar, es donde se producen las enfermedades como Alzheimer, como Parkinson o hasta una diabetes, y posteriormente también un cáncer podría producirse. La parte del daño, que se conoce como daño al DNA, daño al material genético, ocurre por una interferencia, digamos, un cambio de una partecita muy pequeña de la estructura de ese gen, ¿no?, que son algo que no se ve. Entonces, estas alteraciones, que se conocen también como mutaciones, pueden fijarse, es decir, quedarse, ¿no?, cuando no se reparan, porque nuestro organismo tiene la facilidad de también reparar algún daño que se produzca. Pero si la exposición es muy prolongada, crónica, permanente, no da opción, sobrepasa, digamos, la capacidad de reparación que tenemos en el organismo, en nuestras células, y es por eso que se fija y se queda y se producen ahí las enfermedades degenerativas o un cáncer.
Bien, a lo largo de estos trabajos que hemos hecho de biomonitoreo, obviamente hemos encontrado daño genético en estos agricultores por la exposición crónica a estos agrotóxicos. Y también hemos encontrado en los técnicos del Ministerio de Salud algunas afectaciones como es la prediabetes, y también hemos encontrado algunas afectaciones en lo que es la parte neurológica. Hemos hecho el estudio tanto en varones como en mujeres. Por supuesto, las mujeres son un grupo de mayor riesgo, puesto que muchas veces se exponen en edad fértil y pueden tener alguna afectación en el bebé que van a nacer. Entonces, bueno, hemos visto que estas señoras o mujeres que están trabajando también como agricultoras o colaborando a sus parejas o a sus esposos en las chacras están expuestas y no utilizan ninguna medida de protección personal. En el manejo, ¿no? Hemos visto que hay un poco de descuido en ese sentido del desecho de estos envases que utilizan para hacer las mezclas de los agrotóxicos, utilizan los envases para otras cosas. Ese tipo de cosas es lo que nos ha llamado más la atención, y hemos visto también en la afectación de la salud, obviamente, que ellos manifiestan constantemente cefaleas, es decir, dolores de cabeza principalmente. Algunas veces se han debido intoxicar, pero ellos no estaban muy seguros o al tanto de lo que podía haber sido por esos malestares que han sentido. Y en la parte genética, que es lo que nosotros vemos, sí les mencionaba que hemos encontrado daño genético. También hemos trabajado con lo que es biomonitoreo de genes de susceptibilidad, es decir, son unos genes que nos permiten tener unas enzimas, o sea, unas proteínas especializadas para coadyuvar en la eliminación del tóxico, en este caso de los plaguicidas, cuando ingresa al organismo y es metabolizado. Y muchas de estas personas han presentado ausencia de estos genes. Eso quiere decir que, aparte de estar expuestos a estos tóxicos, no tienen el sistema adecuadamente bien, como se dice, con estas enzimas que puedan ayudarles a eliminar los tóxicos, o sea, son susceptibles también, aparte de estar expuestos. En los últimos años sí hemos notado que se ha incrementado obviamente la incidencia de algunas enfermedades, como les comentaba en el caso de la diabetes, por ejemplo, que mucho más antes no se presentaba, pero ahora sí hemos encontrado bastantes agricultores que tienen diabetes o prediabetes. En todo caso, sí, también el daño hemos comparado obviamente con controles. Y en un estudio que hemos hecho en de Caranavi, Micapaca, Palca, hemos hecho un control con personas que estaban más ya entendidas en un poco el manejo, la protección que deberían tener, y disminuir un poco lo de los agrotóxicos. Y bueno, ellos obviamente han presentado menos daño que los agricultores que están expuestos directamente y que manipulan estas mezclas de plaguicidas. Podrían, dependiendo si afectan a las células germinales, o sea, es decir, espermatozoides, óvulos, ahí se podría pasar de generación en generación, pero si ocurren en las células somáticas, la persona es la que va a estar con esta afectación, con el daño, o sea, con la enfermedad, con el cáncer, etc. Eso no es heredable. Lo otro sí, o sea, si afectan a las células germinales, sí se puede transmitir a la descendencia. Los agrotóxicos, los plaguicidas, cualquier químico que uno pueda tenerlo en un envase, puede quedarse residuos en el envase, y obviamente no es recomendable para nada reutilizar estos envases, ¿no? O sea, deberían ser eliminados, porque pueden quedar trazas de estos químicos que están de manera concentrada y pura en el envase, y eso puede ser una causa de una intoxicación o también un daño, ¿no?, que pueda ingresar por la piel o
generalmente ingresa por la piel o por la respiración, inclusive por vía oral en algún caso de intoxicación accidental. Bien, lo que se está manipulando de manera inadecuada es justamente los químicos en lo que respecta a la concentración, a la dosis que los mencionan, que utilizan, porque ellos utilizan mezclas de plaguicidas que llaman cócteles y son varios químicos que están en las preparaciones. Entonces, eso es totalmente contraproducente porque puede producir también lo que se conoce como resistencia de las plagas a los químicos, porque se utilizan tanta variedad de estos químicos mezclados, no conocen exactamente los agricultores la cantidad que tendrían que colocar. En muchos casos eso lo hacen de manera empírica, ¿no? Y eso es algo que no es correcto y produce daño, obviamente. Ahora también en lo que respecta a la protección, mínimamente ellos deberían contar con botas, cubrirse con guantes, algo para tapar la boca, nariz, para que no ingrese por esa vía el tóxico. Y bueno, obviamente cubrirse con un sombrero por tratarse también del sol, etc. Y porque estos aerosoles podrían ingresar también por vía de las mucosas de la nariz, de los ojos, etc. ¿no? Entonces eso es lo que se debería tomar en cuenta. Y también como una alternativa para tratar de disminuir el uso de estos agrotóxicos están ahora se están aprobando lo que son los biocontroladores que son de manera natural, no son químicos y pueden coadyuvar también en la eliminación de las plagas o el manejo integrado de plagas con algunas estrategias que permiten eliminar o alejar estas plagas de los cultivos. Bueno, personalmente, es de que en las comunidades, si bien los agricultores son la mayoría varones, pero también se ha visto o se ve que las mujeres están utilizando estos, inclusive rociando, ¿no? los agrotóxicos o utilizando. Entonces es preocupante porque inclusive niños en Santa Cruz, y hemos tomado una muestra pequeña de niños para ver cómo estarían ellos, siendo que ellos no están directamente laboralmente nada expuestos, sino es accidental o por acompañar a los papás. Y hemos encontrado sí niveles de residuos de los metabolitos de plaguicidas en orina de los niños también. Eso es también un marcador que tenemos, que nosotros no lo hacemos acá, es determinar las concentraciones de metabolitos que han quedado en el organismo, que se eliminan por orina. Eso lo mandamos a hacer a Suecia y ahí hemos encontrado este dato, ¿no? Que los niños también tienen exposición. Depende también de cuáles eran los químicos, ¿no? Porque algunos atacan a diferentes niveles, digamos, pero en el caso de niños sí se puede ver que estos químicos podrían afectar en su memoria, en la parte de concentración, porque afectan en la parte cognitiva, ¿no? Ese tipo de afectaciones podrían tener, o también si están expuestos mucho tiempo crónicamente, podrían tener alguna enfermedad también, tipo algunos cánceres, ¿no? Que se está viendo también que se ha incrementado en los últimos años, se ve bastante niños que tienen cáncer, ¿no? Sí, en ese estudio que hemos realizado en el Chapare, estuvimos viendo dónde expenden y bueno, obviamente no está muy a la vista, pero sí se ve que expenden algunos agrotóxicos en los envases, inclusive modificadas las fechas, ¿no? Y bueno, tal vez ocultando un poco lo que son las etiquetas
que son las que informan de la peligrosidad que tienen estos agrotóxicos, ¿no? Quitan roja, amarilla, naranja, verde, etcétera. Eso nosotros también hacemos como parte de devolución de los resultados cuando les entregamos. Hemos elaborado un pequeño folleto donde indica, ¿no?, estas características que deberían ellos tomar en cuenta para ver la peligrosidad. En el caso de que no puedan leer, se puede ver ahí en colores, etcétera. Está estos folletos que hemos elaborado. Sí, podría ser. No hemos hecho estudios así en poblaciones que hayan consumido. O sea, tendría que ser una dosis tal vez muy permanente, constante, para observar tal vez algún daño, ¿no? Porque estos daños también es bueno mencionar que no solamente se producen por el agrotóxico, sino también puede producirse un daño en una persona que fuma constantemente, por ejemplo, o que esté expuesta a otros agentes, ¿no? Radiaciones, o algunos que trabajan con pinturas. Ese tipo de químicos también podrían ocasionar daños en el material genético o DNA. Solamente mencionar que el uso indiscriminado de estos agrotóxicos no solamente está dañando, claro, la salud de los que están expuestos directamente, que son los agricultores, sino también la salud de las personas que consumen, los consumidores, puesto que quedan algunos residuos de estos químicos en los alimentos cuando se excede mucho las concentraciones de esos agrotóxicos, y bueno, puede también ocasionar el daño al medio ambiente, a los animales, a todo el ecosistema.